Probablemente muchos de ustedes siguieron hace días con interés las críticas y denuncias que el presidente de la Fundación Círculo Balear, Jorge Campos, hizo aquí en el programa contra el consejero de Educación del Gobierno balear, Rafael Bosch, a propósito del incumplimiento, según él, incumplimiento electoral que en su opinión está haciendo el Partido Popular de Baleares, una vez en el Gobierno, sobre la libertad de elección de lengua en la enseñanza. Esta noche, precisamente, le hemos invitado, nos acompaña el consejero de Enseñanza del Gobierno de Baleares, don Rafael Bosch. Buenas noches, señor Bosch. Bienvenido. Gracias. Antes de nada, vamos a recordar precisamente algunas de las denuncias y críticas que el presidente de la Fundación Círculo Balear hizo en este programa y después así nos puede usted responder a todo ello. Hoy en día no se puede escolarizar a un hijo en español en Baleares. Así de tajante se mostraba en El Gato al Agua Jorge Campos, presidente Círculo Balear. Se inició un procedimiento de escolarización donde se puso todas las trabas habidas y por haber para que los padres pudieran elegir. Y ni siquiera a los que han elegido español se les garantiza su derecho. Se sigue imponiendo el catalán. Sigue el adoctrinamiento nacionalista en las aulas. Rafael Bosch ha recuperado y ha dado instrucciones de aplicar la orden del 2004 que dice que el español se puede estudiar de 6 a 16 horas. Ahora se está aplicando en 6 horas y en muchos centros ni siquiera esas 6 horas. Campos recordaba el caso de Sonia Palma, en el que pedía en vano la enseñanza en castellano para sus hijos. No se ha aplicado el programa electoral, ahí están los datos, ahí están los padres, y ahí tenemos el caso, uno más, de la madre Sonia Palma, que ha denunciado que solicitaba la educación para sus hijos con informes médicos que recomendaban a sus hijos escolarizarse en su lengua materna. Por encima de los informes médicos, los profesores nacionalistas, que ahí hay que ver hasta qué punto de talibanismo han llegado, les da igual, le imponen el catalán, se reclama a la Consellería de Educación en este caso, y la Consellería de Educación responde diciendo que la razón la tienen los centros educativos, incluso recomienda a la madre que se vaya a aprender catalán para enseñárselo a sus hijos. Bueno, eso denunciaba, entre otras cosas, Jorge Campos, presidente de la Fundación Círculo Balear. Señor Bosch, si yo tengo un hijo de 6 años en Baleares y quiero que estudie en castellano, ¿puede hacerlo o no? En las Islas Baleares me refiero. En las Islas Baleares hay un sistema bilingüe, como en otras comunidades autónomas, en Valencia, en Galicia, en el País Vasco, en Navarra o en Cataluña. Después de la sentencia del Constitucional, que el señor Rivera debe conocer más que yo, precisamente hace unas aclaraciones sobre qué se debe estudiar en un sistema educativo bilingüe. En las Baleares se estudia castellano y catalán propio en las islas, que en Mallorca denominamos mallorquín, o en Menorca menorquín, o ibicenco formenterense. Precisamente un sistema bilingüe lo que exige y lo que este gobierno ha puesto en marcha es que haya 2 lenguas. Por tanto, si hay 2 lenguas en una comunidad bilingüe, se tiene el derecho a escoger la primera. No se tiene el derecho a escoger una. Precisamente esto es lo que... ¿Cómo? No entiendo esto. ¿Cómo que se tiene el derecho a escoger la primera? Cuando se tienen que estudiar 2 lenguas en una comunidad, hay que empezar por una. Sí. Es la primera vez en la historia de Baleares, desde el año 86, tal como dice la ley de normalización, en que el Partido Popular da el derecho a los padres a elegir la primera de las 2 que van a empezar. Pero tiene libertad para elegir castellano, español o... Para empezar, y luego continuar aprendiendo la otra. No estudiar una y estudiar la otra como si fuera una lengua extranjera, que es precisamente lo que el Tribunal el Supremo y el Constitucional ha dicho en muchas sentencias en Cataluña, que no puede ser que el castellano se estudie como una lengua extranjera. Pues precisamente eso es lo que el Partido Popular ha introducido desde el 2011. Por tanto, ¿niega usted que haya casos de gente que se haya denunciado la imposibilidad de que sus hijos puedan escolarizarse en castellano en las Islas Baleares? Niego que el señor Campos, en este caso... Les explico, si usted me permite, en 2 minutos, la diferencia entre el planteamiento del señor Campos y la Fundación Círculo Balear, a la cual tengo el máximo respeto, como a cualquier otra institución cultural o educativa de mi comunidad o de cualquiera otra. Insiste en que el Partido Popular debería haber defendido la elección de lengua. Y el Partido Popular tiene, y lo puede consultar usted cuando quieran ustedes, la libertad de elegir la primera de las 2 con la que voy a empezar a trabajar en mi comunidad. Lo dijo el presidente en el discurso de investidura y lo pone el programa electoral, porque si no lo pusiera, realmente estaríamos cometiendo una ilegalidad. Lo que nos dice el Constitucional y el Supremo es que las comunidades bilingües tienen que manejar 2 lenguas vehiculares. Eso sí, los padres desde el año 86 tienen el derecho a escoger cuál de las 2 aprenden primero. Excepciones aparte, personas que pasen unos pocos años y pidan la excepción de no estudiar en catalán, todo esto viene regulado por normativa, o personas que se incorporen más tarde y tienen un plan especial para estas personas que llegan más tarde.
Pero lo que insiste el Círculo es que el Partido Popular prometió elegir una lengua, es decir, toda la escolarización en una lengua y la otra como si fuera una lengua extranjera. No es lo que dice precisamente el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, que dice las comunidades bilingües tienen que aprenderse las dos lenguas oficiales. Por tanto, el derecho que tienen los padres es a elegir la primera de las dos. Y ahí está realmente el conflicto entre lo que sostiene o defiende el Círculo Balear y lo que propone el Partido Popular. Ya, pero yo no lo entiendo. Perdóneme, señor Bosch, es que no lo entiendo. Vamos a ver. Yo le pregunto, si yo vivo en Baleares y yo quiero que mi hijo sea escolarizado, tiene 6 años, por ejemplo, y quiero que sea escolarizado en una enseñanza en castellano, vehicular en castellano, ¿yo puedo tener garantizado ese derecho? No. ¿Sí o no? No. Pues no lo entiendo. Entonces estamos, claro, la denuncia entonces que hace el señor Campos es Pues no, correcta, acertada, legítima. Si me permite, ¿puede usted elegir hacer o no matemáticas? ¿Cursar o no medio? No puede. No. Es la lengua vehicular, no una Claro, estamos dando la lengua. Si me permite, se lo explicaré. En el currículum oficial de las Islas Baleares, desde la infantil hasta la ESO, bachillerato y formación profesional postobligatoria, hay un currículum que dice que hay toda una serie de materias. En nuestra comunidad, en Valencia, en Galicia, en cualquier comunidad bilingüe están las dos. En Galicia sucede exactamente lo mismo, como explicaba no hace mucho en su programa el presidente Feijóo. En Valencia lo mismo, digo comunidades en las cuales tenemos responsabilidad de gobierno. Lo que ocurre es que al aprender hay que aprender las dos. ¿Se puede optar de no aprender una de las dos materias? No. No. ¿Se puede elegir entre escoger matemáticas o no? Pues no. Pero es que el propio tribunal nos dice, en las comunidades bilingües en que tienen el reconocimiento o el estatus de lengua oficial, habrá que aprender las dos lenguas oficiales. A la vez. A la vez. Bueno, 50-50, o sea, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Bueno, Lo que hemos de todas formas. En lo que hemos encontrado es un sistema propiciado, y no por nuestro modelo, en que se han ido aplicando modelos, como en Cataluña, de inmersión. Eso es lo que había. Y eso es lo que va a cambiar el Partido Popular con el nuevo decreto. Pero no es más fácil, señor Bosch, vamos, le pregunto, ¿no es más fácil respetar la libertad de opción de los padres para que elijan una de las dos lenguas y se complemente con la otra? En fin, que sea la primera, si se me permite la expresión, que es la paterna, efectivamente, la materna, vehicular, para empezar, y se complementa lógicamente con la otra. Pero que se respete esa opción, en lugar de decir, no, mire usted aprende catalán y español a la vez. No sé. Pues yo le explico los dos modelos que hay en España. Digo por las dificultades que pueden encontrarse muchos padres que no son catalanoparlantes o que han sido a lo mejor trasladados en este caso a las islas y que dicen, oiga, mi hijo pues va a tener dificultad para aprender las materias aquellas que le den en catalán. Pues le explico. En toda una serie de comunidades del año 86, bueno, incluso antes, 83, 85, 86, se desarrollaron lo que se llaman las leyes de normalización lingüística en Galicia, en Valencia, en Cataluña, en Baleares, País Vasco y Navarra. En las comunidades autónomas, en las que, por ejemplo, le pongo 3 ejemplos gobernados por el Partido Popular, Galicia, Valencia, Baleares. Las 3 comunidades adoptamos el modelo de aprender las dos lenguas. Hay una comunidad que optó por la separación de colegios en función de la lengua vehicular. Modelo vasco y modelo navarro, en el cual hay, ya sabe que en una zona de Navarra el vasco es cooficial en los centros educativos. En esas 2 comunidades se separa a los alumnos en función de la lengua del centro. En las otras, en Galicia, Valencia, Baleares, optamos por integrar en el mismo centro y aprender las dos lenguas. Es el modelo que en Baleares, en Valencia o en Galicia nos ha dado la mayoría al Partido Popular. Aunque haya personas, que respeto, por supuesto, que crean que el modelo podría ser separar por lenguas en colegios diferentes. Desde el año 86 tenemos este modelo. Y el Partido Popular ha revalidado en más de una ocasión, y en esta en la que me honra en formar parte del Gobierno, la mayoría absoluta que ha tenido nunca este partido. Yo le leo, vamos a ver, dice el programa Marco que presentó el Partido Popular en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo. Comillas, es necesario que los padres tengan libertad para elegir la lengua vehicular en la que educan a sus hijos. Garantizaremos, dice el PP en ese programa Marco, garantizaremos a las familias que sus hijos puedan estudiar en castellano en todas las etapas educativas. El programa electoral luego del Partido Popular de Baleares añade, implantaremos un modelo lingüístico que permita a los padres elegir entre las lenguas oficiales de nuestra comunidad la primera de las lenguas vehiculares para la educación de sus hijos, de manera que al final de la etapa obligatoria los alumnos sean capaces de dominar las dos lenguas así como un idioma extranjero. Ya, pero entonces esto no se corresponde con lo que usted me dice.
a tenor de lo que, desde el punto de vista legal, están aplicando ustedes. Yo le digo, si yo quiero que mi hijo estudie en castellano, ¿se le puede garantizar ese estudio y teniendo como principal lengua el castellano o el español? Y me dice, no, tiene que ser 50-50 con el, o a medias con el catalán. Pues el modelo que tenemos... Esto es que no se corresponde con lo que usted nos cuenta. Pues como usted ha leído, creo que dice, la finalidad del modelo, que además, le repito, que el decreto que desarrollará el Partido Popular, porque de momento nos hemos encontrado con todo el sistema educativo que se ha ido implantando los últimos años los gobiernos del pacto que había anteriormente, sacará un decreto que ya está en fase de tramitación y exposición pública, en la cual va a impulsar un modelo similar al que también está impulsando Valencia, de un modelo trilingüe, de manejar las 3 lenguas. Pero en cualquier caso, como usted ha leído, el objetivo es que al finalizar la etapa se manejen, se conozcan perfectamente las 2 lenguas oficiales, más un nivel aceptable, a nivel aproximadamente un B1, como se dice en los estándares europeos, de lengua inglesa. Manejando, y como dice ahí, permitiendo a los padres elegir la primera de las lenguas vehiculares, que es lo que usted acaba de leer, porque habrá que empezar a leer y escribir en una de las 2. Pero si no aceptamos que las 2 tienen que tener tratamiento vehicular, nos encontramos con una situación parecida a la que ha resultado de las sentencias de los padres que, por ejemplo, en Cataluña exigen y se les reconoce el derecho a que el castellano sea vehicular, porque no lo es. En Baleares lo es. Manejamos las 2 y tenemos el derecho de acoger la primera, como en cualquier comunidad bilingüe de todo el Estado, excepto Navarra y País Vasco. Pero entonces las denuncias de estos padres, que según nos comentaba aquí en este programa Jorge Campos, se están efectuando, ¿por qué se hacen? ¿En función de qué? ¿Quieren estudiar solo en castellano? Efectivamente. En algunos. Hoy he revisado las últimas cifras de quejas oficiales llegadas a la consejería. ¿Cuántas hay? 25 quejas de padres que quieren seguir en un sistema de inmersión, 18 quejas de padres que dicen o que no se les ha informado bien o que les gustaría poder elegir más, 18. En Baleares, una comunidad de 1 millón de habitantes, para que ustedes se hagan una idea, en el sistema no universitario, desde la infantil hasta la formación profesional del bachillerato, hay unos 160.000 alumnos. De estos 160.000, entre 10 y 11.000 entran cada año en 3 añitos en la infantil. Pasados por el registro de la consejería de esta mañana, 25 que quieren continuar con modelos de inmersión. Quejas de que el Partido Popular ha anunciado que quiere eliminar el modelo de inmersión, precisamente. Modelo de inmersión, perdón que le interrumpa, consejero, es que todo en catalán. Todo en catalán, en ese caso. ¿Y los que quieren estudiar solo en castellano, cuántas quejas tienen? No, de las quejas que había de 18, más 3 denuncias, 3, de las cuales luego, si quiere, le comento el caso de la madre en cuestión. Sí, luego le iba a preguntar por el caso de Sonia Palma, que ha saltado un poquito a nivel nacional. Estas había distintas quejas. Una, que se quejaban de que a lo mejor el centro educativo no les había explicado perfectamente cómo se podía elegir esto, en qué consistiría. Otras que manifestaban que, 6 o 7, si el modelo solo era elegible en infantil y en primer ciclo de primaria, porque así lo dicen las sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y algunas en Cataluña, en que se define qué es lengua de primera enseñanza, etc., porque luego las manejas las 2, ¿no? Entonces, estoy hablando de 25 quejas en un sentido y ponga usted 20, 21, 25 en el otro sentido, de un total de casi 11.000 alumnos escolarizados nuevos en el sistema este año. El sistema funciona razonablemente bien, pero es que es el primer año en la historia de la democracia, desde que hay competencias autonómicas, que los padres han podido hacer una cruz en una casilla de la hoja de matrícula seleccionando castellano o catalán. Por primera vez en la historia, cuando el Partido Popular y este consejero, que es el que ha presentado la orden, ha presentado un modelo en el cual los padres han podido elegir. Antes no podían. Y precisamente el círculo se queja el año en que han podido elegir. No acabamos de entender, desde mi punto de vista, cómo se nos puede decir que faltamos a nuestro programa cuando dijimos que pretendemos un modelo bilingüe con tendencia a trilingüe y introducir mucho más inglés. Estamos haciendo ya un plan piloto de casi 50 centros con enseñanza trilingüe y con la idea de que los padres vayan cada vez, y ha tenido bastante aceptación en la sociedad balear, aceptando un modelo no de inmersión, sino de elección de la primera de las 2. Ahora le preguntaré por el caso Sonia Palma, pero, consejero, entonces, ¿por qué el ministro de Educación, José Ignacio Wert, habla de garantizar desde el Estado el derecho de los padres de alumnos en Cataluña y Baleares a que puedan estudiar en castellano? Y sugiere el Ministerio de Educación la posibilidad de subvencionar colegios privados
para que esos alumnos puedan estudiar en castellano, si lo desean así los padres. ¿Qué está pasando aquí entonces? Pues yo mismo, cuando vi la noticia en un medio de comunicación, me puse en contacto con el Ministerio de Educación y hablé con una serie de responsables que me dijeron que esta información no era oficial. No era oficial. No, pero no era oficial, no ha hecho ninguna declaración. Pero se sugirió por parte de ese ministerio la posibilidad de legislar o llevar a cabo iniciativas en esa dirección. En el caso de Baleares, pues no será necesario. Se mencionaba Baleares y Cataluña. Yo, si ustedes comparan, y además pues aquí hay representantes en la mesa que podrán explicar mucho mejor lo que sucede, en muchísimos centros de Baleares pues se ha ido implantando, sobre todo en los centros públicos, un modelo de inmersión. Lo reconozco, es así. Hace pues 12 años el primer pacto, como sucedió en Cataluña, y en el País Vasco, fíjense ustedes, si me permiten, el primer pacto tripartito en el País Vasco, perdón, en Galicia, en Cataluña o en Baleares, dejaron la Consejería de Educación en manos de fuerzas nacionalistas, o el Bloque, o Esquerra Republicana, o el Partido Socialista de Mallorca, ¿no? Y entonces en ese momento se fueron implantando sistemas cada vez más importantes de inversión. Luego, pues ha transcurrido un tiempo y entonces toda una serie de centros públicos han ido avanzando en el sistema de inversión. Un sistema que empezó a experimentar la Generalitat de Cataluña. Nosotros vamos a presentar un modelo totalmente nuevo, un modelo que los padres, la mayoría de padres, pretenden para sus hijos, que es conocer las dos lenguas, la común de toda España y la propia de las Baleares, y al menos una área, aparte de la propia lingüística, en inglés. Ese es el objetivo que tiene el Partido Popular. Y entonces, yo le repito, el primer año en que estamos trabajando para conseguir cambiar el sistema, para tener un modelo más abierto en que se manejen las lenguas propias de la comunidad más el inglés, bueno, será que es que realmente hay más libertad para hablar de lengua y para hablar de lo que defiende cada uno. Pero ese es el modelo con el que nos presentamos. ¿Usted no ha hablado con el ministro Wert sobre este asunto personalmente? Pero hablé con un responsable del ministerio que me comentó que no tenían sobre la mesa ningún documento de este tipo, porque le tuve que explicar que, lógicamente, basándonos en la normativa del 97, en Baleares se debe conocer la lengua propia. Desde el año 86 que hay una ley de normalización que así lo dice. Pero quien dice en Baleares dice en Valencia o dice en Galicia o en cualquier comunidad bilingüe, le repito. Y realmente el ministro, pues bueno, pues estoy seguro que conoce perfectamente, porque habla catalán y entiende catalán perfectamente, que en las comunidades autónomas con dos idiomas se tienen que trabajar las dos lenguas. Caso Sonia Palma. Vamos a recordar que este es un caso que salta a la palestra nacional. Podemos decir que es una noticia de ámbito nacional porque la madre, Sonia Palma, denuncia que no puede escolarizar a sus hijos gemelos, 6 o 7 años, no recuerdo bien, en castellano, a pesar de contar con una recomendación médica de una logopeda, porque debido al retraso madurativo que sufren por haber nacido 7 vecinos. Bueno, ella quería escolarizarlos, se supone en castellano, y no ha podido. Y no ha encontrado amparo de la consejería. Esa es la denuncia que ha hecho esta mujer. Yo le comento todo el procedimiento que hemos seguido. La madre en cuestión de estos dos gemelos llevaba ya 2 años escolarizado en el centro. Nosotros llevamos 1 año y meses en la consejería, no teníamos ninguna información, excepto que en noviembre parece que cuando se presenta por primera vez la elección de primera lengua, pues la madre dice, bueno, al fin podré elegir cómo lo quiero hacer. Y entonces, bueno, pues la anotan, la matriculan, como ya ha empezado, no es lo mismo que en 3 añitos, sino ya con 5 ya ha avanzado, tienen que hacer un proceso específico para ella. Empieza el curso y entonces implantan un modelo en que ellos manejen la iniciación lectoescritora en castellano. Pero nos comenta el equipo directivo que le consta que estos chicos tienen un cierto retraso, pero no acaban de ver todo el informe que recomienda lo que tienen que hacer. Inmediatamente lo ponemos en manos de la inspección y le puedo decir que hoy en día tienen ya la resolución en el centro. Contactamos con la madre, contactamos con los servicios de orientación psicopedagógica de la consejería, con pues los responsables, digamos, que tratan el tema de las anomalías. Es una necesidad educativa de refuerzo que afortunadamente es subsanable, con trabajo y con más dedicación en el tema lectoescritor. Nos hacen unas recomendaciones, las adjuntamos al informe de la inspección y mandamos la resolución. Esta señora tendrán más horas en castellano, lengua primera que tienen que aprender sus hijos, por recomendación, por voluntad de la madre y por recomendación además del logopeda, y luego poco a poco conocerán la otra. Y el problema está solucionado, inmediatamente empieza el curso. ¿Está solucionado el problema? Está solucionado el problema. ¿Y por qué se denuncia hace 2 semanas esto?
Pues sinceramente porque la madre cuando comienza en el centro, incluso comentándolo con gente de mi gabinete al hablar con esta señora, pero usted ha ido a hablar con el centro, si está... Bueno, yo no sé... Ahora estoy reproduciendo una conversación en la cual yo no estaba delante, pero no estoy seguro de que se estén tomando todas las medidas, etcétera. Entonces, le ponemos en contacto con el director general responsable del área, encargamos un informe psicopedagógico y entonces, hoy mismo, la madre conoce el informe, conoce las recomendaciones, el centro sabe que tiene que trabajar con estos chicos, con esta casuística especial en lengua prioritariamente castellano hasta que la dominen, y luego empezar con la segunda lengua. ¿Usted no ha podido hablar con la mujer? Yo no he podido hablar todavía con ella, ha hablado el director general responsable. Pero ella sí ha querido hablar con usted. No me ha pedido ninguna entrevista, se puso en contacto. ¿Usted hablaría con ella si le pide una entrevista? Por supuestísimo. Bueno, pues ahí queda ese reto, porque me gustaría por lo menos que lo aclarara esta mujer. Además, de forma en los próximos días, y antes de poder hablar con ella, primero la pusimos directamente en contacto con el director general, para que el director general encargara el informe, nos pusimos en contacto con la otra dirección general responsable de la inspección educativa, nos pusimos a trabajar, primero a buscar la casuística y la problemática, y entonces, una vez tengo todos los informes ya al respecto, estaré encantado, por supuesto, de hablar con ella. Bueno, vamos a ver, hacía muchos gestos, Albert Rivera, creo que es el más sensible de la mesa sobre este particular, por aquello de que le afecta en Cataluña, pero ¿qué querías comentar o preguntarle dos cosas. Primero, poner a Cataluña como estamos mejor que en Cataluña, sinceramente, es evidente. Haciendo 2 horas en castellano, de 30 a la semana, siendo la lengua oficial y mayoritaria de la sociedad catalana, pues no tiene ningún sentido. Fácil, sí. Es fácil. Yo lo que pongo en cuestión, por lo que conozco, por información, por datos, es que eso que usted dice se puede ejercer, porque me parece que la teoría está muy bien, pero pasa un poco lo que está pasando en Cataluña con las sentencias, que es que son los profesores, los directores, quienes ponen trabas para que eso no funcione. Yo he estado en Baleares y he visto que hay una campaña montada en muchos centros, con una señora catalana, no mallorquina, con una señora catalana, precisamente para que esto no se ponga en marcha. Entonces, a mí lo que me preocupa, como ciudadano, y también por lo que yo sé de la gente, lo que le preocupa, me lo está diciendo por el Twitter ahora mucha gente, que no es cierto, porque dicen, sí, esa es la teoría, pero los profesores y los directores deciden en su centro en qué lengua se imparte, y lo están haciendo igual en inmersión. Y, por tanto, eso es lo que creo que un gobierno debe garantizar, que no haya ningún funcionario ni ningún director que se oponga por una cuestión ideológica a lo que dice la ley. Y en eso me parece que hay un problema. Y segundo problema, creo que si ustedes, y yo estuve en la manifestación en Mallorca apoyando no solo el Circo Balear, sino muchísima gente del PP que estaba en aquella manifestación antes de la campaña, eso sí, y dijeron que se garantizaba la libertad de lengua. Y, por tanto, yo creo que cuando uno garantiza la libertad de lengua y luego dice que somos mejores que el exapartito anterior, pero no acaba de ser tal, yo creo que eso decepciona a la gente. Porque los que fuimos a aquella manifestación y lo que había allí y en lo que el PP dijo, yo me acuerdo, en aquellos días, es que iba a garantizar la libertad de lengua. Insisto, no es mi modelo. Yo lo reconozco que el modelo a plantear finalmente es un modelo, como ha dicho, el constitucional, pero recuerde que si ustedes se comprometen a algo, luego no se extrañen de que la gente se enfade. Entonces yo creo que ahí hay un malestar de mucha gente porque habían pensado que votando al Partido Popular, que por cierto ganó por un escaño, por 2 creo, ¿no?, las elecciones, pues mucha gente... Por 5. Es verdad que había estado el exapartito anteriormente. Pues bueno, lo que venía de Matas no lo querían y querían un cambio. Yo sinceramente, a mí lo que me preocupa de todo esto es que hagamos... O sea, estaba escuchando el caso de esta señora y es que al final, o sea, que tengamos que hacer virguerías, auténticas virguerías, para que se cumplan las sentencias, para que el funcionariado educativo no se oponga a una medida gubernamental o constitucional. Entonces, ¿van a ustedes a hacer algo para que el funcionariado, es decir, profesores, directores, no se opongan ni pongan trabas a que los padres puedan escolarizar en castellano a sus hijos? Porque me parece que es intolerable que alguien diga, yo no paso por ahí. Oiga, es que pues, probablemente el problema sea efectivamente el que se vive en los centros, por parte de los directores, por parte de los profesores, y que eso no lo controle la consejería. Usted sea el responsable último, puesto que es el gestor, el responsable de la enseñanza en general en las islas. Pero luego lo que está pasando en esos centros probablemente esté condicionando esas sentencias, estas decisiones y una política que ustedes pueden hacer, no solamente de forma legítima, sino con muy buena intención, pero luego la torpedean. Gente que se considera catalanista o, en fin, que no quieren que los niños estudien en castellano porque consideran que tienen que ser adoctrinados o que tienen que ser enseñados en catalán, que ya no en mallorquín o balear o menorquín o ibicenco, etcétera, etcétera. Claro. Pues contestando una cuestión, por supuesto no me quería comparar en absoluto si mejor, si un poco mejor, o si bastante mejor. Mejor es muy fácil. Simplemente hacía la referencia a Cataluña, señor Rivera, por supuesto, porque es la precursora de la implantación de los modelos de inmersión, basados en el modelo quebequés, que
ustedes saben mejor, por cierto, impulsado por la primera secretaria general de Política Lingüística, que era una mallorquina, la señora Moll, ¿no? Pero no lo comento, yo respetando muchísimo a cada comunidad autónoma y respetando más lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el Supremo, el Constitucional. En primer lugar, les aclaro, porque es un tema muy técnico, que lo primero que tenemos que hacer es aprobar un nuevo decreto para que obligue a todos los centros a modificar sus proyectos lingüísticos. Por eso hoy no porque permítanme. Primero, al llegar a nosotros nos encontramos que al arrancar el curso, el primer proceso de elección de lengua se produce en abril. En abril, el consejero que les habla saca una orden de escolarización en la que incluye el recordatorio de la elección de primera lengua, al tiempo que hacemos un decreto que obligará a revisar todos los proyectos lingüísticos. Y este ha sido un año de transición en el que hay un decreto del año 97 vigente y que permite la inmersión, eso sí, con unas votaciones por consejo escolar. Tampoco no se crean que no pasa por un consejo escolar y unas votaciones, pero hay un modelo que no es el nuestro y precisamente para acelerar la capacidad dentro de las posibilidades que hemos tenido con una orden de escolarización, ha empezado este proceso. El proceso definitivo será el próximo año con un nuevo decreto que le llamamos de tratamiento integral de las lenguas, que sustituirá el decreto del 97, en vigor. Porque se tiene que sacar un decreto, una tramitación son aproximadamente 8 meses, las órdenes que se derivan al respecto, más las revisiones que harán que no quedará al albur o a la mayor o menor intención o ganas que pueda tener un director o su equipo de aplicar un modelo u otro. Es que se deberán revisar los proyectos lingüísticos. O sea, que hoy no pasa y hay que hacer otro decreto. Hay que hacer este decreto. Entonces el señor Campos tiene razón. No, el señor Campos tiene razón. Que estaba en su gobierno, por cierto. No, el señor Campos dimitió por este motivo. Era miembro del gobierno del Partido Popular, hay que decirlo. Señor me parece que sea un outsider, ¿no? Es un miembro del partido. El señor Campos tiene un problema, que es que no acepta lo que pone el programa. No, lo que pasa es que ustedes no aplican un decreto que ponía en el programa. Ese es el problema que tienen ustedes, no, señor Campos. Claro, señor Rivera, el decreto no está aprobado. Claro. Y la legislatura no está acabada. Ah, vale, pues dígalo usted, no se está cumpliendo todavía. Dígalo. No, pero no se ha podido aplicar todavía. Aquí lo entenderemos. Pero ¿por qué no se ha podido aplicar todavía, teniendo en cuenta que lleva ya más de un año en el gobierno el Partido Popular? Porque tramitar un decreto nuevo, completamente nuevo, que obligará a revisarlo, que será único, que no hay ningún otro decreto. Porque podríamos empezar a hablar de otros decretos de otras comunidades autónomas, que garantice la elección de primera lengua, que garantice que se estudiarán las dos lenguas más el inglés, que cambie todos los modelos lingüísticos, necesita un tiempo. Pues entonces, si usted dice eso, yo lo entiendo, aunque no me guste, lo entiendo, pero es que hay mucha gente que no está entendiendo lo que ustedes dicen. ¿Cuándo cree usted que entonces estará garantizado este problema de desaparecer? Alguien nos decía luego para subir el IRPF hacen decretos en un cuarto de hora. Alguien decía que son 1000 quejas, no 28, como decía usted. Pues deberían, yo también les... Se ha publicado que hay 2000 quejas. 2000 quejas. Efectivamente. No, por eso deberían, yo creo que usted... Pero deberían estar, no sé, la única manera de poder cotejarlos sería presentarlas a la Administración y revisarlas. Y usted las que tiene, o sea, las que han pasado por el registro de todas las direcciones generales de la Consejería son las que le comento, revisada 28, información. 20 y tanto, ¿no? De las cuales la mitad eran de gente que se queja lo contrario. Que se queja lo contrario. Porque así como había gente que estaba en las manifestaciones, si me permite, apoyando al Círculo Balear, también hubo una manifestación importante en contra del gobierno, apoyando el catalán, como siempre ocurre en cualquier país democrático, que unos están a favor y otros en contra. Por tanto, quejándose unos de por qué íbamos a tocar este modelo, quejándose otros por qué no lo habíamos tocado ya. Pues ni una cosa ni otra. Llegamos, les recuerdo que aplicamos a principios de 2012, pues como usted sabe, una reestructuración de todo el presupuesto que ha sido durísima, y en ello ha sido lo que nos hemos concentrado, lo primero de todo, en reestructurar todo el presupuesto de la Consejería, ¿no? Segundo, en trabajar en ese decreto, pero en el ínterin, poder al menos en la orden de escolarización garantizar un derecho del año 86. Evidentemente, yo creo que antes de 2 años de llegar al ecuador de la legislatura a tener ya una normativa básica al respecto, después de 25 años de ley de normalización. Pero un matiz, porque me queda la duda, perdona, es que esa es la duda. Entonces usted reconoce que los directores y los profesores hoy no están cumpliendo y que hay que hacer un decreto para que cumplan. No lo reconozco. Reconozco que la manera... No, es que usted ha hablado de que hay personas que no cumplen la ley. Que no cumplen la ley, no. Que no cumplen el objetivo de la ley, que es que se pueda estudiar en castellano en la lengua materna los primeros 8 años. Eso son las quejas
que hemos investigado si eso era así. Y que usted dice que no. No, que ha habido... He apoyado a algunos centros de estos que dicen No, que no, tiene es que hay centros en los cuales ha ido el inspector a comprobar y hacer las comprobaciones y nadie tiene ninguna prueba de que eso fuera así. Entonces, claro, es fácil. Yo creo que no tenemos que perder la perspectiva que un responsable de educación tiene que comprobar, siguiendo el conducto reglamentario en el caso de educación, que es enviar al inspector, investigar si eso es así, que denunciar alegremente si me dijeron o dejaron de decir. O si al funcionario le gusta más o menos, que eso a mí no me importa. Lo que no me importa es que el padre señale con la cruz, presente la hoja, la entregue y le garanticen. Claro. Y eso se ha hecho. Faltaría más. Y estamos estudiando, incluso ha habido personas que han dicho si les parecía o les dejaba de parecer. El año que viene, ya les anuncio, que aparte del propio centro, se podrá dejar esta hoja eligiendo la lengua en la oficina de escolarización o por internet. Pues mire, eso es una... A ver, que tenemos que... Señor Bosch, una aclaración puramente técnica acerca de esta doble lengua vehicular que este viejo docente que soy yo no entiende en absoluto. Usted ha dado un ejemplo. Es obligatorio la doble lengua vehicular, del mismo modo que lo es las matemáticas. Usted sabe perfectamente que eso es un disparate, porque una lengua vehicular no es una asignatura, es el vehículo a través del cual transitan todas las asignaturas. La matemática es una asignatura, la lengua vehicular no. Por lo tanto, no puede usted equiparar la obligatoriedad o no obligatoriedad de la lengua vehicular con la especificidad de una asignatura determinada. Pero mi pregunta es, ¿cómo pueden ustedes, o cómo piensan que pueden ustedes hacer funcionar dos lenguas vehiculares al mismo tiempo? Lo cual cualquier profesor con experiencia, y le digo que yo tengo 40 años en ello, no tiene otro modo de vivir que como una esquizofrenia que en algunos casos puede dar resultados muy brillantes. En el caso de alumnos que estén muy capacitados para que yo pase a hablarles de español al griego y del griego al latín del siglo XIII, ¿verdad?, pero que, sin embargo, en otros casos puede ser directamente letal. Y yo pienso efectivamente que, cualquier padre que tenga la más mínima relación, el más mínimo conocimiento de lo que es un hijo con problemas de lenguaje y con cualquier variedad de dislexia, sabe perfectamente que eso es suicida. Y que, por lo tanto, no se le puede obligar a semejante cosa, suponiendo que se pueda obligar a los demás, que yo no lo tengo claro. Y naturalmente es una opción. La opción entre que un hijo efectúe una enseñanza en doble lengua vehicular o en una sola lengua vehicular es algo que corresponde al padre, porque lo que está en juego es la salud mental del hijo. Y nada más. Don Rafael, dígame. Con todo el respeto, usted lleva 40 años, yo 31 ejerciendo este año, cumplirá en 31 la docencia. Yo no sé si usted ha trabajado nunca en un sistema bilingüe, porque quizás si ustedes no tienen la perspectiva de trabajar en un sistema bilingüe o trilingüe, pues no comprenderán de lo que estamos hablando. Pero los que llevamos trabajando 31 años en un sistema bilingüe, los que luchamos en un momento dado porque en la sociedad y en las escuelas pasara lo mismo que ocurre en la calle, y aquí el señor Castellanos lo sabe, en que hablamos en castellano y hablamos en catalán con unos y otros, y con un amigo que hablamos en castellano y con otro en catalán o en mallorquín, que es como lo denominamos en mi isla, pues es de lo más normal. Y en las aulas sucede lo mismo con los compañeros y en las materias igual. Y no debemos ir tan mal las comunidades bilingües del Partido Popular, en donde además solemos ganar las elecciones, cuando tenemos este sistema desde los años 90. Porque queremos y creemos que podemos manejar una sociedad bilingüe y creemos que la escuela es bilingüe, como lo es la sociedad, y no tiene ningún problema. ¿Cómo aprendemos dos lenguas en Baleares? No nos dedicamos a pararnos por la calle y decir, bueno, ahora voy a empezar hasta que sepa perfectamente el mallorquín, no hablar en castellano. Interactuamos con las dos desde pequeñito. Y pensamos, gallegos, valencianos y baleares, que lo mismo sería el colegio. Y así lo pone nuestro artículo 22. No queremos separar niños en función de lengua. Queremos chicos y chicas, niños y niñas manejando las dos lenguas. Pero además lo debe decir personas que sabrán mucho más que yo en derechos lingüísticos de los padres y madres. Queremos que haya dos lenguas vehiculares en los colegios. Lo creemos y lo queremos, y el Constitucional y el Supremo también. Y eso lo venimos haciendo hace 20 años.
Y no tenemos conflicto en Baleares. Pero sabe usted, el éxito, yo no estaba hablando de éxito político, eso, pero usted no sí, se cumple. sino de éxito académico. A mí el éxito político, como comprenderá usted, me trae perfectamente al fresco. Lo que me preocupa es, en primer lugar, la rentabilidad académica y, en segundo lugar, un principio esencial, y es hasta qué punto los padres deben tener el derecho de elegir si quieren un hijo bilingüe o un hijo monolingüe. Sí, pero con una pequeña aportación. Estamos hablando de la enseñanza del Estado. El Estado es el que paga, ¿eh? Estamos hablando de la escuela pública y de la escuela concertada. A mí me parece elemental que el Estado, si va a pagar la educación, se preocupe. Yo ahora estoy pensando no en los profesores ni estoy pensando en los consejeros, estoy pensando en los chiquillos, ¿eh? Se preocupe que los chiquillos que vivan en Cataluña, en Baleares, en Valencia, en el País Vasco o en Galicia, españoles, sepan perfectamente las dos lenguas. El Estado debe saber. Y debe facilitar que a aquellos cuya comprensión en una lengua vehicular sea más fácil, se les facilite. Y a los que les sea más fácil en otra lengua vehicular, se les facilite. Los problemas han surgido, querido Gabriel, porque somos un país muy especial y muy sectario. Y hay mucha gente que no quiere, bajo ningún concepto, que sus hijos aprendan catalán. Y ellos están viviendo en mallorquín o mallorquín, porque no se enfaden algunos de los interlocutores, porque efectivamente los chiquillos aprenden mallorquín. Y entonces, no sé, por unas cosas, bueno, pero ¿qué le va a estorbar al chiquillo o a la chiquilla que sepa perfectamente mallorquín y castellano? Y cuando llega el momento de darles clases, efectivamente, algunas se les darán según la mayor capacidad o facilidad del profesor en una lengua o en otra. Si fuera así sería magnífico. Yo tengo una experiencia no es así, claro. Y no tengo que decir clarísimamente que estoy encantado de la educación que ha recibido mi hija, que habla perfectamente el castellano y habla perfectamente el mallorquín, y que escribe perfectamente en castellano y en mallorquín, y que cuando tiene que contestar un examen, si le dicen que lo tenga que hacer en una lengua, lo hace en una lengua, se hace en la otra. Lo que ocurre es que hay también otro sector, que lo ha dicho el consejero, que dice el castellano, en la medida en que ya es una lengua consolidada y tal, está perjudicando el conocimiento de la otra. Pero ¿cómo puede usted decir eso? El conocimiento de algo no perjudica el conocimiento de lo otro, ni la menoscaba ni la menosprecia, y usted se va a expresar con toda tranquilidad. Y va a tener usted además dos opciones de compartir las aportaciones culturales de personas que han trabajado en ambas lenguas. Es muy difícil, y yo estoy de acuerdo con eso, es muy difícil pasar de la situación que dejó el tripartito a la situación que obviamente ha respaldado la mayoría ha entendido que sus hijos van a poder ir a la escuela y van a estudiar las dos lenguas que son de la comunidad y van a poder estudiar con una lengua, porque les resulte más fácil como lengua vehicular en castellano, y van a poder estudiar con otra lengua porque les resulte más fácil en mallorquín. Y van a salir los chicos engrandecidos. Ahora, el día que en vez de pensar en los chiquillos, empezamos a pensar en el profesorado, o empezamos a pensar en los votos, perdonadme la expresión, la jodimos. Sí, bueno, oye, brevemente, por favor, José Javier, porque tenemos que ir a apuntar. Solo una cosa. En los últimos 30 y tantos años, en Baleares, como en Valencia, de donde yo soy, como en el País Vasco, en otros lugares, la izquierda y los nacionalistas se han dedicado a permear el mundo de la enseñanza y crear su propio mundillo allí. ¿Hasta qué grado tiene usted la certidumbre de que se van a hacer efectivas esas leyes que usted quiere aplicar? Pues le agradezco la pregunta. O sea, es mi obligación estatutaria y mi obligación al jurar mi cargo de asegurar esto. Es decir, precisamente cuando... Es un tema que el presidente Bauzá lo hemos tratado personalmente y en precampaña, y desde que estuve trabajando con él a la hora de cuando ganó el primer congreso, que se presentó como presidente del partido y luego salió elegido presidente, y dijo: haré de la educación el puntal de mi programa electoral. La obligación de la consejería es garantizar el conocimiento de las dos. Y como comentaba el señor Castellanos, no vamos a poder cambiar una inercia de 15 años en ni siquiera 15 meses, llevamos menos de 15 meses. Con el nuevo decreto, y ustedes lo verán, o se lo puedo facilitar cuando ustedes quieran, verán esa iniciación en las dos lenguas. Y verán cómo los padres pueden elegir perfectamente. Y mejoraremos la capacidad de elección si es que alguno en algún momento se pudiera haber sentido pues poco informado o, no sé, inducido a elegir una de las dos, o, en fin, no quiero poner calificativos de los cuales no tengo pruebas, pero pueda pensar que eso no es así. Lo podrá hacer incluso
garantizando el anonimato de esa elección, lo podrá presentar, lo puede hacer, pero lo podrá hacer incluso telemáticamente, y se garantizará en los colegios con ese decreto al cual les he dicho que estamos a punto de Bueno, don Rafael, pues le agradezco su presencia en este programa en El Gato al Agua y estaremos atentos, evidentemente, al devenir de esos acontecimientos que usted nos comunica. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Vamos a la publicidad. Con Sí, algún mensaje que nos quiera dar antes. Un consejito que les queremos dar a nuestros espectadores. No es la primera vez que ya se lo decimos. Si esta mañana ha visto demasiados cabellos en la almohada o en la ducha, es el momento de actuar. Estos pueden ser los primeros síntomas de una caída excesiva del cabello, y ahora en Svensson le ofrecen un examen totalmente gratis para analizar el estado de su pelo. Y si tiene algún problema capilar, sus especialistas le podrán recomendar la mejor solución. Además, esta semana le ofrecen 3 sesiones de tratamiento gratis. Así que coja boli y papel y apunte el número de teléfono. Es el 902 21 10 20. Si mañana por la mañana sigue notando demasiados pelos en la ducha o un exceso de grasa o caspa, no pierda más el tiempo. Llame a Svensson. Ellos tienen la solución. Les recuerdo el número de teléfono 902 21 10 20. Ya saben que la consulta es gratuita. Mira de reojo el referéndum de Escocia. Se reclama a la Consellería de Educación en este caso, y la Consellería de Educación responde diciendo que la razón la tienen los centros educativos, incluso recomienda a la madre que se vaya a aprender catalán para enseñárselo a sus hijos. Bueno, eso denunciaba, entre otras cosas, Jorge Campos, presidente de la Fundación Círculo Balear. Señor Vox, si yo tengo un hijo de 6 años en Baleares y quiero que estudie en castellano, ¿puede hacerlo o no? En las Islas Baleares me refiero. En las Islas Baleares hay un sistema bilingüe, como en otras comunidades autónomas, en Valencia, en Galicia, en el País Vasco, en Navarra o en Cataluña. Después de la sentencia del Constitucional, que el señor Rivera debe conocer más que yo, precisamente hace unas aclaraciones sobre qué se debe estudiar en un sistema educativo bilingüe. En las Baleares se estudia castellano y catalán propio de las islas, que en Mallorca denominamos mallorquín, o en Menorca menorquín, o ibicenco formenterense. Precisamente un sistema, eso es lo que el Partido Popular ha introducido desde el 2011. Por tanto, ¿niega usted que haya casos de gente que se haya denunciado la imposibilidad de que sus hijos puedan escolarizarse en castellano en las Islas Baleares? Niego que el señor Campos, en este caso, les explico, si usted me permite, en 2 minutos, la diferencia entre el planteamiento del señor Campos y la Fundación Círculo Balear, a la cual tengo el máximo respeto, como a cualquier otra institución cultural o educativa de mi comunidad o de cualquiera otra. Insiste en que el Partido Popular debería haber defendido la elección de lengua. Y el Partido Popular tiene, y lo puede consultar usted cuando quieran ustedes, la libertad de elegir la primera de las 2 con la que voy a empezar a trabajar en mi comunidad. Lo dijo el presidente en el discurso de investidura y lo pone el programa electoral, porque si no lo pusiera, realmente estaríamos cometiendo. Donde se puso todas las trabas habidas y por haber para que los padres pudieran elegir. Y ni siquiera a los que han elegido español se les garantiza su derecho. Se sigue imponiendo el catalán. Sigue el adoctrinamiento nacionalista en las aulas. Rafael Bosch ha recuperado y ha dado instrucciones de aplicar la orden del 2004 que dice que el español se puede estudiar de 6 a 16 horas. Ahora se está aplicando en 6 horas y en muchos centros ni siquiera esas 6 horas. Campos recordaba el caso de Sonia Palma, en el que pedía en vano la enseñanza en castellano para sus hijos. No se ha aplicado el programa electoral, ahí están los datos, ahí están los padres, y ahí tenemos el caso, uno más, de la madre Sonia Palma, que ha denunciado que solicitaba la educación para sus hijos con informes médicos que recomendaban a sus hijos escolarizarse en su lengua materna. Por encima de los informes médicos, los profesores nacionalistas, que ahí hay que ver hasta qué punto de talibanismo han llegado, les da igual, le imponen el catalán. Bilingüe, lo que exige y lo que este gobierno ha puesto en marcha es que haya 2 lenguas. Por tanto, si hay 2 lenguas en una comunidad bilingüe, se tiene el derecho a escoger la primera. No se tiene el derecho a escoger una. Precisamente esto es lo que... ¿Cómo? No entiendo esto. ¿Cómo que se tiene el derecho a escoger la primera? Cuando se tienen que estudiar 2 lenguas en una comunidad, hay que empezar por una. Sí. Es la primera vez en la historia de Baleares, desde el año 86, tal como dice la ley de normalización, en que el Partido Popular da el derecho a los padres a elegir la primera de las 2 que van a empezar. Pero tiene libertad para elegir castellano-español o... Para empezar, y luego continuar aprendiendo la otra. No estudiar una y estudiar la otra como si fuera una lengua extranjera.
que es precisamente lo que el Tribunal el Supremo y el Constitucional ha dicho en muchas sentencias en Cataluña, que no puede ser que el castellano se estudie como una lengua extranjera. Pues precisamente... Probablemente muchos de ustedes siguieron hace días con interés las críticas y denuncias que el presidente de la Fundación Círculo Balear, Jorge Campos, hizo aquí en el programa contra el consejero de Educación del Gobierno balear, Rafael Bosch, a propósito del incumplimiento, según él, incumplimiento electoral que en su opinión está haciendo el Partido Popular de Baleares, una vez en el Gobierno, sobre la libertad de elección de lengua en la enseñanza. Esta noche precisamente le hemos invitado, nos acompaña el consejero de Enseñanza del Gobierno de Baleares, don Rafael Bosch. Buenas noches, señor Bosch. Bienvenido. Gracias. Antes de nada vamos a recordar precisamente algunas de las denuncias y críticas que el presidente de la Fundación Círculo Balear hizo en este programa y después así nos puede usted responder a todo ello. Hoy en día no se puede escolarizar a un hijo en español en Baleares. Así de tajante se mostraba en El gato al agua Jorge Campos, presidente Círculo Balear. Se inició un procedimiento de escolarización